Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vayan encendiendo sus cámaras para dar inicio a la clase. Buenas tardes con todos. Se escucha perfectamente. ¿Pueden escuchar? Bien. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de macroeconomía que corresponde al módulo que tendremos pues que ir trabajando durante este semestre y que dadas las circunstancias lo trabajaremos de manera virtual, ¿no? El resto de estudiantes van ingresando pues a la clase. A los demás se les solicita que, como conocen perfectamente, deben permanecer en las clases con sus cámaras encendidas y los micrófonos silenciados, ¿no? Entonces, vayan encendiendo sus cámaras para ir dando inicio a la clase, las indicaciones generales de cómo se va a manejar la cátedra durante, pues, este semestre. Enciendan sus cámaras el resto de chicos que se van incorporando a la clase. Y vamos a iniciar. Igual todavía hay unos que están con las cámaras apagadas. Recuerden que las indicaciones generales por parte de la Coordinación de Carrera y Autoridades es que ustedes deben de permanecer en las clases con sus cámaras encendidas y los micrófonos silenciados, ¿no? Igual yo silencio el micrófono a todo el grupo. Ustedes podrán hacer uso del micrófono el momento que desean realizar alguna pregunta o a su vez cuando yo les solicito su participación. Pero durante todo el transcurso de la clase ustedes deben de permanecer con sus cámaras encendidas, ¿no? María Villamar, López Chiriguayo, Ángela Rivas,
Génesis y todos los estudiantes que se van incorporando a la clase, encender sus cámaras. Esto ustedes ya saben, porque con todos los docentes ustedes trabajan con sus cámaras encendidas. Es evidencia para ustedes y también para el docente de que la participación en la clase es activa por parte de ustedes y por parte del docente. Estar con sus cámaras encendidas, ¿no? Buenas tardes nuevamente para todos los estudiantes que se van uniendo a la clase. La cátedra que nos toca revisar en este semestre es la de macroeconomía. En macroeconomía les voy a hacer una pequeña explicación acerca de los temas que se van a ir viendo. Ustedes ya deben haber revisado durante lo que fue el proceso de inducción los diferentes temas, ¿no? Un bosquejo general a lo que son los temas que debemos ir viendo en macroeconomía. López, Mosquera, Bosmediano, enciendan sus cámaras. Repito para todos y ojalá no tenga que estarlo repitiendo por varias ocasiones en la clase. Las indicaciones generales, cómo nosotros vamos a manejar estas clases virtuales. Durante el transcurso de la clase, ustedes deberán estar con sus cámaras encendidas como constancia de que están participando en dicha clase. Los micrófonos están silenciados. Yo tengo los micrófonos silenciados para todo el grupo, pero sin embargo a veces ustedes activan su micrófono. Deberán activar sus micrófonos el momento que se solicite la participación de ustedes en la clase o el momento pues que ustedes deseen realizar alguna pregunta. Si alguien desea realizar alguna pregunta, levanta la mano y de esa manera yo le indico para que puedan realizar la pregunta respectiva, ¿no? Tenemos más estudiantes que se van uniendo a la clase. Iremos trabajando de manera conjunta entre lo que son estas clases virtuales. El día jueves, perdón, es el único día que tenemos clases, impartimos clases de 1 a 2:30 y el resto de días, pues, de acuerdo a las actividades que tengamos que cumplir en la plataforma, ¿no? El día de hoy no tuvimos porque previo a que recién íbamos a tener nuestra clase introductoria, ¿sí? Julio Gómez, encienda su cámara. Todos deben estar con sus cámaras encendidas. Muy bien, Julio, gracias. Así tenemos que permanecer. Todos con sus cámaras encendidas y los micrófonos silenciados, ¿no? Vamos a dar la oportunidad de que 2 de ustedes tengan una intervención y luego iniciamos la clase. Vamos a escuchar María Fernanda. Quinto. Dígame, ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien. Bien. Muy bien, María Sí, Fernanda. bien, gracias a Dios. Ya listo, María Fernanda. Un gusto, pues, verlos a todos nuevamente a través de esta modalidad virtual. El semestre anterior tuvimos la oportunidad de poder trabajar en el aula. No nos imaginábamos que este semestre nos tocaría trabajar de manera virtual, pero lo importante es que continúes con su proceso académico, ¿no? Ahora vamos a escuchar a uno de los caballeros. Patricio, Bosmediano. Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, ingeniera. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También, Patricio, gusto volverlos a ver a todos, ¿no? Bueno, se ha escuchado la participación de unos estudiantes y ahora sí, pues vamos a dar inicio a lo que es el módulo que tendremos que revisar. En nuestra cátedra de macroeconomía, los contenidos que vamos a ir revisando durante las clases que se van a impartir será el siguiente. Ingeniera.
Ingeniera, buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. problemas de conexión de internet, por favor, si salgo de clase es porque tengo conexión de internet. Ya, señorita Villón, ok, listo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a revisar, ¿sí? Lo que vamos a revisar es cuáles son los contenidos que nos tocará aprobar y revisando cada uno de los temas. Párraga, encienda su cámara. Señor Párraga, encienda su cámara. Por favor, recuerden que en las clases deben estar con sus cámaras encendidas, ¿no? Si alguien tiene algún problema por la cámara, en este caso Villón dice que por ratos tiene problema, debe salir, se la admitirá nuevamente a la clase, pero lo que sí no se va a permitir es que ustedes estén en la clase y tengan sus cámaras apagadas, o que estén en la clase y estén solamente con una foto, ¿no? Entonces ustedes deben estar en la clase y deben estar activos, porque esa es la manera de demostrar su participación. Los temas que tendremos que revisar son los siguientes. Un primer capítulo que hace una introducción hacia todo lo que es la macroeconomía, cuáles son sus contenidos, sus objetivos. Se hablará de la balanza de pagos, la inflación, cuál es la incidencia que tiene esta inflación en la economía. Un segundo capítulo que hace relación a todo lo que son las cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto, los índices generales de precios, cómo es que se calculan y cómo es que se interpretan cada uno de estos índices generales de precios. Un capítulo número 3 que trata acerca de cuáles son los principales problemas macroeconómicos que existen en nuestra economía. Eso es, de manera general, todos los temas que tendremos que ir revisando. Partimos con la introducción a lo que es la macroeconomía. El semestre anterior, ¿ustedes vieron microeconomía? ¿El semestre anterior vieron microeconomía? Sí, ingeniera, buenas tardes. Hola, Adriana Costa, un gusto volverla a ver. Listo. Igualmente. Vieron micro, ¿no? Entonces, vamos a partir con la siguiente introducción. Les voy a indicar también que la información que yo voy a estar compartiendo en un rato con ustedes, posteriormente la subiré a la plataforma, ¿no? Lo importante que ustedes deben ir haciendo en la clase es ir tomando nota de lo más relevante que ustedes consideren, porque toda la información que yo comparta en pantalla con ustedes va a estar subida en la plataforma. No hay necesidad de que ustedes la estén copiando. Ustedes tomarán nota de lo más relevante. De esa manera nos vamos a estar manejando. Partimos de la economía, ¿no? La economía, pues, es una ciencia social que tiene su análisis, su interpretación en función a todo lo que tiene que ver con los diferentes factores económicos que inciden en la economía de un país. Cada uno de estos factores tienen su incidencia fundamental en la economía. Voy a citar como ejemplo la situación actual que está viviendo no solo nuestro país, sino también todo el mundo. Esto está afectando los niveles de economía. ¿Por qué? Al momento de dejar de producir determinados bienes o servicios, esto hace de que todos y cada uno de los sectores económicos se estén viendo afectados. En muchas empresas hemos escuchado que se ha dado el despido de los trabajadores, no solamente en las empresas, sino también en otros niveles como son la educación. Ha existido el despido de trabajadores debido a qué? Debido a que no hay ingresos económicos y la economía pues está teniendo una desestabilidad económica. Eso es uno de los problemas macroeconómicos. Como la economía es un campo muy amplio, a esta economía se la divide en dos ramas principales, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, que fue lo que ustedes ya vieron el semestre anterior, ya conocen perfectamente
de qué se trata la microeconomía, cuál es su objetivo fundamental. Y ahora vamos a revisar la otra rama de la economía, que es la macroeconomía. Génesis Cantos, ¿qué era la microeconomía? De lo que yo recuerdo del semestre pasado es que era el estudio de agentes de individuos, o sea, en específico, lo que son más para ser más como, para aprender, estudia lo más pequeño, lo que podemos igual ser de cierta parte, y la macroeconomía es lo más general, como globalizado. Ya, Cantos. Vamos a escuchar. Simbaña, Gary, buenas tardes. ¿Qué revisaron de la micro? ¿Qué se estudiaba en la microeconomía? Estudia el comportamiento económico de una empresa, hogares o individuos. Ya, muy bien. En la microeconomía es un análisis, pues, de manera más compleja, ¿no? La microeconomía simplemente analiza las empresas y las familias, es decir, hace un análisis más complejo en cuanto a lo que tiene que ver con las familias y las diferentes situaciones que se dan en el mercado. Oferta, demanda, el equilibrio del mercado y un sinnúmero de otras actividades. La otra rama de la economía es la macroeconomía. Esta macroeconomía, como su nombre lo indica, macro, es un análisis más amplio. ¿Por qué? Debemos estudiar a la economía de una manera global, es decir, analizar todos y cada uno de los indicadores macroeconómicos y cuál es la incidencia que tienen cada uno de estos indicadores. Para hacer una diferencia básica entre esta micro y esta macro, vamos a compartir la siguiente información. ¿Ven la compartición de pantalla? ¿Me confirman si pueden ver la compartición de pantalla? No, aún no. ¿Aún no? ¿Los Sí, demás? ingeniera, sí se ve. O sea, Ya, se ve dónde está el documento, todavía no lo he abierto. ya. ¿Me confirman si pueden observar? ¿Ya pueden observar? Los demás confirmen si ya pueden observar la compartición de pantalla. Almeida, ¿ya confirmó? Sí. Ya, listo. Bien, gracias, chicos. Bueno, recordemos pues que debemos de irnos acoplando a este tipo de modalidad, ¿no? Existen ciertos inconvenientes que debemos de una u otra forma de tratar de irnos adecuando, ¿no? Lo importante es que, como yo les decía, toda esta información igual va a estar en la plataforma para que ustedes tengan acceso, ¿no? Lo importante es continuar con el proceso académico y que ustedes pues vayan tomando nota y analizando lo fundamental. A ciertos estudiantes les demora un poquito más en cargar a veces la información por cuestiones de internet, ¿no? Cada día parece que está un poquito más saturado y se está volviendo un poquito complicado. Vamos a hacer una diferenciación entre la microeconomía y la macroeconomía que nos va a servir como hincapié para nuestro análisis respectivo. La microeconomía analiza el comportamiento económico de los agentes económicos individuales,
es decir, de los hogares y las empresas, la relación que existe entre hogares y las empresas. Las empresas necesitan de los hogares, ¿por qué? Por los trabajadores, necesitan de los trabajadores para poder producir sus bienes y servicios. Y así también los hogares necesitan de las empresas para poder ofrecer esos bienes y servicios y que sean demandados en el mercado. La microeconomía estudia la forma de cómo se pueden tomar las diferentes decisiones en los hogares y en las empresas, cómo se interactúa en el mercado. Nuestro campo de aplicación, en este caso la macroeconomía, va a analizar los diferentes fenómenos que van a estar en conjunto afectando a toda la economía. Al hablar de estos factores tenemos el crecimiento de los niveles de vida, la inflación y el desempleo. El desempleo, como les decía en la parte introductoria de la clase, actualmente es uno de los factores macroeconómicos que se están viendo afectados. Estudia los aspectos económicos que afectan a muchos hogares, empresas y mercados conjuntamente. Entonces, des en cuenta cómo la macroeconomía no solo analiza a los hogares y las empresas, sino que analiza hogares, empresas y los diferentes mercados. Es decir, que en un estudio macroeconómico yo voy a estudiar a toda la economía en su conjunto y voy a ver cómo cada una de estas variables tendrán su incidencia en nuestra economía. Hablaba ahí que la macroeconomía afecta fundamentalmente el desempleo. ¿Qué ocurre en los actuales momentos con el desempleo? Eloísa Mosquera. Eloísa, ¿qué ocurre con el desempleo en los actuales momentos? Por ahora está escaso, o sea, no hay mucho empleo, no hay mucho trabajo. Ya, muy bien. Tenemos que, por asuntos pues de la pandemia, toda la economía se está viendo afectada. Y uno de sus principales rubros, como es el desempleo, está generando niveles de disminución. Como no se están generando niveles de ingresos favorables a la economía, el rubro de desempleo está generando disminución. ¿Qué provoca que exista el desempleo? Ángela. Hola Ángela Rivas. ¿Qué provoca que exista el desempleo? Hola. Ahorita sería la falta de como de movimiento con la economía en Ecuador, porque ahorita se generan más gastos, pero los empleos están acabando por la crisis que va viviendo. En eso incluye también la caída del petróleo que hubo. Ya, muy bien, Ángela. ¿Qué más nos provoca el desempleo? Julio Gómez. Señor Gómez, buenas tardes. Gusto volverlo a saludar. ¿Qué nos provoca el desempleo? Hola, mis buenas tardes. ¿Qué nomás provoca el desempleo? Sería también o sea, que las empresas empiecen a cerrar poco a poco por falta de personal, o sea, porque están despidiendo y cada vez las empresas empiezan a caer poco a poco. Por lo que no hay ¿cómo sería? No hay ingresos. Bien, Julio. Exactamente, ¿no? Tenemos que, a consecuencia del desempleo, es uno de los momentos en los cuales no necesitamos nosotros tomar como ejemplo a ningún otro país, porque nosotros estamos viviendo la situación real, ¿no? De toda la afectación que está teniendo a consecuencia de la pandemia la economía de nuestro país. Y vemos pues que en todas las empresas están despidiendo trabajadores y como nos indica Julio, muchas de ellas están también cerrando. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que muchas personas se queden sin su trabajo y esto hará que los niveles de desempleo aumenten.
Y viene la contrapartida. Esto es como en la contabilidad, que tenemos la contrapartida, una cuenta deudora y una cuenta acreedora. Sabemos nosotros que la economía no solo analiza a la micro y la macro, sino también a toda la sociedad. ¿Qué va a ocurrir en nuestra sociedad a medida pues que ojalá y no se vaya dando, la situación económica se vuelva más caótica? ¿Qué consecuencias sociales va a tener esto? ¿Qué nos puede decir Ariana Sánchez? Ariana, ¿qué consecuencias sociales pueden darse como de toda esta situación que se está viviendo de que los niveles de desempleo aumentan? ¿Qué consecuencias sociales pueden haber? Sería la falta de dinero. No le escuchamos. Ariana. Causaría ya más lo que es. ¿Sí me escucha? No, Ariana, le escuchamos totalmente bajito. Bueno, no se preocupe, Ariana. Lenín Parrales, señor Parrales, ¿qué Sí, consecuencias dígame, ingeniera. sociales? ¿Qué consecuencias sociales tendríamos? Sería la falta de ingreso y la de exportación de productos comerciales. Ya, muy bien. Pero ¿qué más? ¿Qué otro impacto tendríamos en la sociedad a consecuencia de todo lo que estamos viviendo? Patricio, ¿qué podemos decir, Patricio? Podemos tener impacto que las personas cuando no tienen trabajo buscan la necesidad de robar a otras personas. Muy bien, exactamente, ¿no? Hacia allá quería llegar. Vamos a tener otros fenómenos sociales como es la delincuencia, ¿no? ¿Por qué? Dada la circunstancia, no podemos alejarnos y sabemos que todos ese tipo de fenómenos sociales de una u otra forma pueden ir ocurriendo. Entonces, des en cuenta cómo la economía tiene que hacer un análisis de manera global, es decir, global, todo, un análisis de todo y cada uno de los diferentes factores macroeconómicos. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Vamos a escuchar cómo nos vamos entendiendo en la clase hasta el momento. Ivana Mendoza. Ivana. Hola, buenas tardes, mande. ¿Qué podemos decir de la clase? ¿Se está entendiendo? Sí, bastante. O sea, está interesante. Ya, Ivana, listo. Bueno, chicos, recuerden, ¿no?, que lo importante es que nosotros podamos ir avanzando y que ustedes, pues, aprovechen este proceso académico, ¿no? Actualmente estamos a través de estas clases virtuales, pero debemos irnos acoplando, ¿no? Y también existiendo un poco, pues, la flexibilidad al acoplamiento de cada una de estas clases, ¿no? Recuerden, eso sí, las indicaciones generales de las clases, todos con sus cámaras encendidas, los micrófonos silenciados. Ustedes, si desean realizar una pregunta, ponen la manito y yo les doy paso para que ustedes hablen, ¿no? Porque muchas veces cuando todos hablan o hablan 2 o 3 a la vez, el sistema se colapsa y a la final no nos escuchamos entre ninguno de nosotros. Entonces debemos, pues, de tener un poquito de paciencia y también ser ordenados. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente con su cámara, porque me ha ocurrido que hay muchos estudiantes, pues no tampoco todos los días, ¿no? Tienen ciertos días problemas que si encienden la cámara, tienen problemas con su internet. Entonces ustedes me comunican, como en el caso de Billón, que me dijo que tenía ciertos inconvenientes, pero eso tampoco no va a ser todos los días. Es muy importante de que ustedes estén activos en la clase, porque de esa manera ustedes tienen su participación, van teniendo sus puntos de actuación y de esta manera ustedes completarán todos los puntos necesarios, conjuntamente con lo que se irá trabajando en la plataforma. El módulo de macroeconomía es un módulo
que tiene su parte teórica, pero también tiene la posibilidad de realizar un poco de ejercicio. Pero más allá de esto, permite ir citando ejercicios prácticos, ¿sí? Que ustedes podrán ir revisando, ir analizando e irse relacionando pues con toda esta nueva forma de análisis macroeconómico, ¿no? En este momento voy a proceder a tomar la asistencia, ¿sí? Les voy a solicitar que después que tome la asistencia, ustedes igual dejen su participación en el chat. Anotan su nombre y ponen presente. Esto para constancia de su participación y porque muchas veces al tomar la asistencia hay unos estudiantes que no escuchan, ¿no? Yo los observo igual, registro la asistencia, pero la constancia tanto para ustedes también es de que ustedes dejen en el chat su participación a clases, ¿no? Entonces, este momento voy a proceder a tomar la asistencia respectiva. Recuerden que deben ingresar con sus nombres y apellidos. Aquí puedo ver que tengo, no sé si será Billón, que tenía inconveniente, pero tengo a alguien ahí solamente con 3 puntitos, entonces no puedo saber quién es, ¿no? Aarón Párraga. Buenas tardes, mi presente. Adriana Costa. Presente. Ángel Lozano. Buenas tardes, presente. Ángela Rivas. Ángela Rivas. Presente, presente. Ariana Sánchez. Presente. Ángel Lozano. Ángel Lozano. Presente. No se escucha, ingeniero, no. Sí, señor Lozano. Belkis Alvarado. Belkis Alvarado. Eloísa Mosquera. Presente, presente. Fátima Villón. Fátima Villón. Gary Simbaña. Presente. Génesis Cantos. Presente. Génesis Ruiz. Presente. Ismael Guerrero. Jordan Rugel. Presente. Jocelyn Espinosa. Presente. Lenín Parrales. Presente. Félix López. Presente. María Quinto. Presente. Melanie Tutibén. Presente. Melisa Mora. Presente. Patricio Voz Mediano. Presente. Tibana Mendoza. Presente. Rosa Bisueta. Presente. Fátima Villón. Si alguien no escuchó su asistencia, igual como les indicaba, en el chat anoten su nombre y ponen presente, ¿no? Para mayor evidencia. Continuamos.
Presente, ingeniera. Compartimos pantalla. Me confirman si ya pueden observar. Pueden observar la compartición de pantalla. ¿Sí o no? Sí, pero aún no abre el archivo. Ya, entonces espere un momentito que ella cargue. Porque es una imagen. Levantan ponen el OK para saber que ya pueden observar. Ahora sí pueden observar. ¿Sí o no? No, aún no, sale No, cargando ahí. todavía no, ingeniero. Bueno, igual hasta que ya aparezca. Lo que se les está compartiendo en este momento, recuerden que toda esta información va a estar siendo subida al Drive, ¿no? Entonces tenemos la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? Una definición basada teóricamente de uno de los pensadores económicos, como es Mankins, que hablan de lo que es la macroeconomía, ¿no? Y esta macroeconomía estudia todos los fenómenos económicos que son relevantes en una economía. ¿Pudieron observar la pantalla? No. No carga la imagen. Ya. Esperemos entonces, déjenme revisar algo un momento, ¿ya? Déjenme revisar un ratito una información para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora sí, me confirman. Si pueden observar. ¿Cómo? Ahí sí. Ahí sí. Los demás. Sí. Ya, ok, gracias. ¿Sí? A veces el internet se pone falloso, lento. Bueno, les indicaban, ¿no? Que en la macroeconomía existen pues diferentes pensadores macroeconómicos y que nos han dado pues diferentes definiciones en cuanto a esta macroeconomía. El basado en el de Manwin habla que la macroeconomía estudia los fenómenos económicos que son relevantes en una economía. ¿Por qué tenemos enmarcados los relevantes? Es decir, los fenómenos que son más importantes en una economía. Entre esos fenómenos tenemos lo que son fenómenos naturales que pueden estar afectando una economía, fenómenos como el que estamos ocurriendo actualmente y hablábamos acerca pues de lo que es la pandemia. Y por ello la macroeconomía centra su estudio en la totalidad de acciones y decisiones que toman los miembros activos de una sociedad. Es decir, ¿quiénes nomás son estos miembros activos? Los productores, los consumidores, el Estado y cualquier otro tipo, ¿no? Vamos a tomar pequeñas definiciones para ir hablando de cada uno de ellos. ¿Quiénes son los productores? Melissa Mora. Melissa, díganos quiénes son los productores a los que hacemos referencia. Los productos. No, Melissa. ¿Quiénes son los productores? Los dueños del producto. Muy bien. ¿Quién participó que no vi? Yo mismo, Julio. Julio Gómez. Ya, ok, señor Gómez. Tenemos los productores que son en este caso aquellas personas pues que se dedican a la producción de determinados bienes o determinados servicios, ¿no? Ellos van a ofrecer estos productos o estos servicios a cambio de generar un nivel de ingreso. Los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores?
Ángel. Compran el producto. Ángel Lozano. Ángel Lozano. ¿Quiénes son los consumidores? Los clientes. Ya, muy bien, Ángel. Los consumidores o denominados también clientes. Yo soy una consumidora. Cada uno de ustedes son los diferentes consumidores, ¿no? Cada uno de ustedes son consumidores. ¿Por qué son consumidores? Porque somos quienes demandamos los bienes y servicios en la economía. Cuando ustedes estudiaron microeconomía, tienen que haber revisado acerca de todo lo que es la demanda. ¿Qué es la demanda? ¿Cómo se grafica la demanda? ¿Qué dice la ley de la demanda? Y los diferentes factores que afectan estos niveles de demanda, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si seguimos con nuestra situación de la pandemia, que los niveles de ingreso han disminuido. En otras palabras, nosotros los consumidores no tenemos poder adquisitivo. Y si no tenemos dinero, ¿qué va a pasar? Bisueta, Rugel. ¿Cómo es su nombre? Roxana, ¿no? Bisueta. Rosa, Rosa, Bisueta. dígame. ¿Qué va a pasar si nosotros no tenemos dinero? ¿Qué va a pasar No con... podemos comprar el producto. Ya, muy bien. Entonces nosotros no vamos a poder demandar el producto, ¿no? No vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces tenemos otro de los principales componentes. Y el otro, el que hacía relación, era el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado está representado pues por el gobierno, que finalmente es quienes toman las decisiones finales en función a todo lo que tiene que ver con las medidas económicas que se realizan en un país. Para ninguno de nosotros es nuevo que ante un proceso de elecciones, como el próximo que ya está por venir, cada uno de los candidatos presenta una propuesta, ¿no? ¿Qué contiene esa propuesta? Las diferentes acciones que ellos están planteando para su gobierno, ¿no? Y entre esas acciones, pues deben estar todo lo que son los factores económicos. ¿Cómo se va a manejar todos y cada uno de los factores económicos? ¿Es o no es así? Belkis Alvarado. Mande. Lo que yo estoy diciendo, ¿es o no es así? Sí. Sí. ¿Por qué sí? Porque el Estado es hace referencia a lo que es el gobierno. Exacto, Belkis, gracias. Hace referencia a todo lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, se van a ir generando diferentes factores. Preguntas. Si desean realizar una pregunta, ustedes levantan su mano y yo les daré la respuesta respectiva, ¿no? Si no hay preguntas, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema habla de la importancia de la macroeconomía. ¿Observan la compartición de pantalla? Pueden observar. No le carga la imagen. No le carga la imagen. ¿Todavía no carga? No. ¿Mejoró? Ahora sí pueden observar. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno,
Los demás pues esperen que vaya la imagen cargando, ¿no? Tenemos la importancia de la macroeconomía. Vamos a ir revisando cada uno de los puntos por lo cual la macroeconomía es importante. Esta macroeconomía tiene su importancia porque, como les había indicado, analiza todos y cada uno de los diferentes factores económicos. El primero dice, establece criterios y recomendaciones de política fiscal y política monetaria. Dentro del estudio de la macroeconomía se habla pues de diferentes políticas que afectan tanto al área fiscal como al área monetaria, ¿no? Pero eso ya comprende un estudio más profundo. Se debe de realizar lo que es un análisis y tomar y dar las recomendaciones necesarias. ¿Qué más estudia esta macroeconomía? La evolución general de los precios. ¿Qué ocurre con los niveles de precio en el mercado? ¿Cómo estos niveles de precio están dándose en el mercado? Analiza las diferentes situaciones que pueden darse en cuanto a estos niveles de precio y analiza cuáles son las causas de la inflación y la deflación. ¿Alguien me puede decir qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Sería el aumento de precios. Ya, muy bien. ¿Quién más me puede indicar qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Bueno, anoten la siguiente definición. Inflación, subida desmedida de los niveles de precios. Inflación, subida desmedida de los niveles de precios. Punto aparte. Hiperinflación, con H. Hiperinflación. Niveles de inflación por encima del 100%. Repito, hiperinflación con H. Niveles de inflación sobre el 100%. Punto. Ahora pónganme atención. En una economía, como consecuencia de diferentes impactos económicos, de diferentes factores económicos, se va a dar lo que es la inflación, que es la subida desmedida de los niveles de precio, ¿no? Lo hemos vivido y continuamos con nuestro ejemplo práctico, que lo manejamos durante la clase, porque va de acuerdo al tema que nosotros estamos revisando, y que es el de la pandemia. Antes de la pandemia, las mascarillas tenían un cierto valor. ¿Qué ocurrió luego? Jocelyn, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué pasó después, Jocelyn, con los precios de las mascarillas? Bueno, tenía ese precio y luego lo subieron. Subieron a un precio más alto. Ya, muy bien, Jocelyn. Tenemos que los precios de las mascarillas se incrementaron. Entonces, ¿qué hubo? Una inflación con respecto a ese precio. ¿Por qué? Porque los niveles de precio aumentaron. ¿Por qué aumentaron los niveles de precio? Porque los niveles de demanda también aumentaron, ¿no? Como aumentó la demanda, las personas necesitamos utilizar las mascarillas, automáticamente estos niveles de precio también aumentaron. Ustedes revisaron cómo se graficaba la curva de la oferta y la demanda. Revisaron cómo se graficaba la curva de la oferta y la demanda.
¿Quién contesta? La representante. Adriana Costa. Hola Adriana, ¿cómo le va? Bien, ingeniera. ¿Revisaron? No me No acuerdo se bien. acuerdan. Sí, revisaron. Sí, porque el ingeniero Marín nos dio. Ya, El bueno. ingeniero Marín nos dio. Ya, listo, ya. Vamos a revisar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. Tenemos el plano cartesiano y tenemos, en este caso, las X y las Y, ¿no? Tenemos la curva de la oferta y tenemos la curva de la demanda, ¿no? Recuerden que aquí, donde gráficamente se intersecta la curva de la oferta y la curva de la demanda, se denomina punto de equilibrio. En las X, nosotros vamos a representar a las Q, pues que en este caso, para los análisis económicos, representan las cantidades. Y en las Y, vamos a representar a la P, que significan los precios. ¿Pueden observar? Levanten la mano para que confirmen que sí observan. Eleva un poquito la cámara, ingeniera, que no se ve del todo, o sea, se ve la mitad. Ya. ¿Ahí? Sí, ahí. ¿Ahí sí pueden observar bien? Ya, Sí. listo. Repito. Para un análisis macroeconómico o un análisis de microeconomía, de economía en general, nosotros podemos graficar, ¿no? Utilizamos el plano cartesiano, como ya ustedes lo han visto. En el eje de las X representamos a las cantidades y en el eje de las Y representamos a los precios. Y yo voy a graficar las dos curvas. Grafico la curva de la oferta que tiene pendiente positiva y grafico la curva de la demanda que tiene pendiente negativa. Recuerden que a donde se intersecta la curva de la oferta y la demanda se denomina lo que es el punto de equilibrio. Y estas dos curvas, tanto de la oferta como de la demanda, van a estar cambiando en función a los niveles de los precios. ¿Qué ocurrió cuando las personas necesitaban utilizar más mascarillas? Los precios aumentaron. Como las cantidades demandadas aumentaron, los precios también aumentaron. Y por lo tanto, la curva de la demanda se desplazó. ¿Y qué hizo? Que los niveles de precio también fueron aumentando. Repito. Sí, ya. Tenemos la curva de la oferta y la curva de la demanda. ¿Qué ocurre con esta curva de la oferta y la curva de la demanda? Donde las dos se interactúan es el punto de equilibrio. Si nosotros continuamos con nuestro ejemplo de las mascarillas, tenemos que como las personas necesitaban utilizar mayor cantidad de mascarillas, los precios subieron. Como los precios subieron, esto hizo que los niveles de demanda aumenten y la curva de demanda se desplaza. Por eso les pongo de D a D'. La curva de demanda se desplaza. Y si antes una mascarilla costaba 50 centavos, ahora la mascarilla va a tener un precio, como ejemplo, ¿no? De $2. ¿Sí? Pueden anotar el gráfico. Anoten el gráfico. Pueden anotar el gráfico para el análisis que estamos realizando.
Encienda la cámara. Guerrero. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Estoy en la calle, profe, y me disculpará. Bueno. Anoten el gráfico que nos sirve para el análisis que estamos revisando. Preguntas con respecto al gráfico antes de continuar. ¿Quedó claro? Continuamos. Dese en cuenta cómo a través, pues, de ese análisis nosotros podemos ir viendo las variaciones que pueden darse en cada uno de los puntos. Continuamos revisando la importancia de la macroeconomía. En el punto de vinculación, comercio internacional. Un país necesita tener relaciones internacionales. Un país necesita tener relaciones internacionales. Habla que dentro de esta vinculación dice comercio internacional, la inversión, el endeudamiento externo y otros. Dentro de lo que es esta vinculación en la importancia de la macroeconomía, tenemos que un país necesita tener relaciones internacionales. Necesitamos importar, se necesita exportar, las exportaciones deben de ser mayores porque esto nos genera mayores niveles de ingreso. Posteriormente, nosotros vamos a ir revisando ya a la exportación como una de las variables macroeconómicas y ahí haremos pues un análisis y una interpretación más compleja. Necesitamos inversión, necesitamos que otros países inviertan en el nuestro para de esta manera generarnos mayor inversión. Si los otros países invierten en nuestra economía, ayudan a que nuestro aparato productivo se vaya activando, ¿no? Cada uno de los diferentes sectores deben de irse activando y necesitamos de la inversión. ¿Cómo nos ayuda la inversión? Vamos a escuchar Génesis. Génesis Ruiz. ¿Cómo nos ayuda la inversión? Ayudaría al incremento del capital de la entidad económica de una empresa. Ya, ayuda también a lo que tiene que ver con el ingreso de capital, pues, en una determinada empresa y visto, pues, también desde un punto macroeconómico de una manera general. ¿Cómo más nos ayuda la inversión? Vamos a escuchar a Melissa. Melissa Mora. ¿Cómo nos ayuda la inversión? Melissa Mora. ¿Cómo nos ayuda la inversión? Melissa no escucha. Parece que Melissa tiene problemas. Melanie Tutibén. ¿Cómo nos ayuda la inversión? Buenas tardes, Minera. A aumentar ingresos, a traer más, mejorar la economía de un país. Bien, Melanie. La inversión nos ayuda a
tener mejores niveles de ingreso, ¿no? Mejores niveles de ingreso para nuestra economía. ¿Qué es lo que también busca la macroeconomía? Trata de lograr la estabilidad de los precios dentro de un sistema de libre mercado. Tenemos pues una economía con un libre mercado donde cada productor impone sus diferentes precios, ¿no? Y aquí va a incluir mucho lo que tiene que ver con lo que son los niveles de competencia, ¿no? Lo que son los niveles de competencia. ¿En qué también es importante la macroeconomía? Trata de lograr un nivel de pleno empleo, ¿no? Un lugar de pleno empleo. Pero el pleno empleo significaría que la mayor parte de las personas se encuentran trabajando. Estas situaciones pues son un poquito complicadas pese a lo que está ocurriendo en nuestra economía y en el resto de las mismas. Anoten la siguiente pregunta. Anoten la siguiente pregunta. Defina la competencia coma a su criterio establezca una posible solución. Repito la pregunta. Defina la competencia, coma, a su criterio una posible solución. A ver, analicen eso y ya vamos a ir revisando y escuchando cada una de sus respuestas. Creo todos pudieron anotar, repito, defina lo que es la competencia y cuál podría ser una posible solución a criterio de ustedes.
Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Era una pregunta sencilla, ¿qué es la competencia y cuál podría ser una posible solución? Vamos a dar un minuto más porque observo que todavía hay unos pues que están definiendo y escribiendo la respuesta respectiva. Vamos a escuchar a López, señor López Chiriguaya. ¿Qué podemos decir al respecto? No se Es preocupen. la condición en la cual diferentes agentes económicos que participan en un mercado aplican mejores estrategias de manera que pueden tener un bien limitado. Ya, muy bien, López. No se preocupen en emitir sus criterios, ¿no? Todos escuchamos y en función a eso, pues, vamos a ir escuchando y dando las observaciones necesarias. Vamos a escuchar también ahora sí, Melisa Mora. Melisa Mora, le escuchamos. Melisa. Una estrategia sería ofrecer un mejor servicio al cliente. Ya tenemos en este caso, nos está citando una estrategia, ¿no? Mejorar los servicios hacia los clientes para de esta manera reducir la competencia. Ariana Sánchez. Sí, me escucho, gracias. Sí. Díganos, Ariana. Una definición de la competencia sería que tiene conocimientos que una persona para cumplir eficientemente una tarea. Y la solución sería como tener definido bien nuestros objetivos. Ya, muy bien. Es decir, tener una asignación específica a cada una de actividades para poder alcanzar nuestros objetivos. Y para concluir, vamos a escuchar Jordan Almeida. Jordan. A ver, un concepto sería que en la competencia es donde intentas satisfacer la mayor necesidad de los clientes, donde existe diferentes réplicas de productos, o sea, y hay unos que mandan ofertas, pero la calidad no es la misma. Y una solución sería incrementarle algo más al producto y dar un buen servicio. Ok, Jordan, muchas gracias. Entonces, hemos escuchado cómo la competencia pues puede tener su incidencia, ¿no? Con esto concluimos el análisis de la importancia. Vamos a revisar ahora cuál es el objetivo que tiene esta macroeconomía. Vamos a revisar los objetivos que tiene la macroeconomía. Compartí pantalla.
Podemos observar los objetivos. Sí, no, sí. Sí. Listo. Los demás también, bueno, tenemos objetivos de la macroeconomía. Los objetivos de la macroeconomía van a estar representados en 3 objetivos básicos. El primero va a hablar acerca de lo que es una estabilidad económica. Es lograr que dentro de una economía exista una estabilidad. No exista un desequilibrio en la economía, sino por el contrario, la economía esté equilibrada. Generalmente a la economía se la mide en función de sus niveles de ingreso y sus niveles de gasto. Si yo digo buscar una estabilidad, es decir, de que si bien tanto y los ingresos y los gastos no estén iguales, pero que de una u otra forma estos puedan estar equilibrados. ¿A qué hace relación esta estabilidad económica? Ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel de renta. Cuando se habla de renta, hace relación a lo que es el ingreso que obtienen los trabajadores a cambio, pues, de la prestación de sus servicios. Factores como el subempleo, el desempleo, que lo hemos venido revisando, y por la ausencia de inflación. Es decir, que se pueden generar niveles de estabilidad económica cuando no hay inflación. En este caso, nosotros no tenemos una estabilidad económica en nuestra economía. Por el contrario, tenemos una desestabilidad en la economía. Nuestra economía está inestable. El segundo objetivo, equilibrio de la balanza de pagos, que es otro de los componentes que nosotros revisaremos. Equilibrio en la balanza de pagos. Busca la suma de los saldos de la cuenta corriente y la cuenta capital financiera. Es decir, que esta suma del equilibrio de la balanza de pagos debe ser igual a 0. ¿Cómo se obtiene el equilibrio de la balanza de pagos? Generando todos los niveles de exportaciones y todos los niveles de importaciones. ¿Qué significa exportar? ¿Quién me puede decir qué significan las exportaciones? ¿Qué significa exportar? Levanten la mano. ¿Qué significa exportar? Exportar. Dígame, señor Guerrero. Profe, la acción de exportar es la acción de obtener un producto propio y llevarlo hacia otro país. En el caso del Ecuador, exporta petróleo hacia otros países, sí. Muy bien, señor Guerrero. Esas son las exportaciones. Es decir, nosotros como país exportamos productos o servicios hacia otros países. Vendemos productos o servicios como el caso del petróleo y muchos otros productos pues que son exportados y esto nos está generando niveles de renta, niveles de ingreso. En la macroeconomía al ingreso se le denomina también como renta. Poco a poco ustedes se irán relacionando pues con toda esta terminología macroeconómica. Lo contrario a las exportaciones son las importaciones. Es cuando nosotros compramos productos o servicios que pertenecen a otro país para el nuestro. Pero esto genera que nuestros niveles de ingreso disminuyan. Es por eso que resulta más favorable las exportaciones y importar en menor cantidad. A eso hace referencia lo que es la balanza de pago. Exportaciones, importaciones. ¿Quedó claro? ¿A qué se refiere la balanza de pagos? ¿Está claro? Repita, Preguntas. profe, por favor.
Preguntas. Preguntas de la clase. Melanie, Tutiben. Profe, repita, por favor. Dígame. ¿Cómo se está entendiendo la clase? Yo sí le entiendo. Bien. ¿Están quedando claras las definiciones? Sí. Ya, muy bien. El señor Guerrero quiere que haga pues un repaso. Les indicaba que las exportaciones son cuando se vende producto o servicio hacia otros países y las importaciones cuando nosotros compramos. Para una economía resulta mucho más favorable que sus niveles de exportaciones sean mayores y los niveles de importaciones sean menores. Este desequilibrio que puede existir entre exportar o importar es lo que se analiza en la balanza de pagos. Tenemos nuestro siguiente objetivo dentro de la macroeconomía, lo que se denomina el desarrollo sostenido. El desarrollo sostenido es aquel crecimiento que es capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Es decir, que toda economía busca tener un desarrollo sostenido, un desarrollo sustentable, utilizando todos los recursos con los que nosotros contamos para no afectar a quienes, a las futuras generaciones. Uno de los objetivos básicos que tiene la macroeconomía es buscar un desarrollo sustentable. Anteriormente se analizaba todo lo que tiene que ver con la parte económica con lo que era el plan del buen vivir. ¿Alguien sí escuchó hablar del plan del buen vivir? Levante la mano si alguien escuchó del plan del buen vivir. Es un plan bajo el cual se alinean todas y cada una pues, de las diferentes situaciones económicas de nuestro país. Ese plan del buen vivir era solamente hasta el año anterior. Ahora ese plan se denomina toda una vida. Es el plan toda una vida. Es donde están pues alineadas las diferentes expectativas, las diferentes situaciones bajo las cuales se van pues trazando y analizando las diferentes circunstancias, ¿no? Entonces este desarrollo sostenido debe de tener una relación directa con lo que nos indica ese plan. Se debe de ir haciendo un análisis en función al plan. Estos son los 3 objetivos básicos que tiene la macroeconomía. Vamos a repetir los 3 objetivos. Estabilidad económica, lograr que exista una estabilidad entre la economía. Equilibrio en la balanza de pagos, equilibrar exportaciones, importaciones. Desarrollo sostenido, buscar un desarrollo sustentable, ¿no? De buscar un desarrollo sustentable. Anoten la siguiente pregunta. Anoten la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar macroeconomía? ¿Por qué estudiar macroeconomía?
A ver, chicos, respondan. ¿Por qué estudiar macroeconomía? ¿Por qué estudiar macroeconomía? Vamos a escuchar. ¿Por qué estudiar macroeconomía? ¿Por qué deberíamos nosotros durante este semestre ir revisando todo en cuanto a economía, a la macroeconomía? ¿Qué es lo que nos va a ayudar este estudio de la macroeconomía? María Quinto. Dígame, buenas tardes. Hola María, díganos por qué estudiar macroeconomía. Porque a través de esta podemos ver sobre la situación del país, el desempleo, la inflación, si está exportando el país, toda la situación económica. Muy bien, María Fernanda. Bajo esos parámetros podríamos estudiar nuestra macroeconomía. Julio Gómez, ¿por qué estudiar macroeconomía? Julio Gómez. Dígame, Miss, para saber todos los fenómenos económicos de todo lo que ha pasado en el país actualmente. Ya. Y los desempleos y las empresas que quedan cerradas y cosas así. Eso es Ya. importante. Listo, Julio. Sí, no solamente estudiar lo que pasa actualmente, sino también pues los diferentes eventos, fenómenos que pueden haber ocurrido anteriormente y que nos ayudarían pues a tener un análisis, una comprensión más clara. ¿Por qué estudiar macroeconomía? Jocelyn Espinosa. Jocelyn, ¿por qué estudiar macroeconomía? Para ver cuáles son los niveles altos y bajos que se dan durante el mercado. Ya, Jocelyn, pero recordemos pues que el mercado se apunta más hacia microeconomía, ¿no? Acá en la macro estudiamos a la economía de una manera global. Vamos a escuchar por qué estudiar la macroeconomía. Ángela Rivas. Ángela, ¿por qué estudiar? Una cosita. Dígame. Me escribió la compañera Tibana Mendoza, me comunicó, o sea, me dijo que le dijera a usted que por razones personales, o sea, están haciendo unos trabajos en la casa y se fue la energía en la de ella, entonces no podrá continuar en la clase. Ya, ok. Que la disculpe. Recuérdeme el nombre. Tibana Mendoza. Tibana Mendoza. Uh-huh.
Ya, ok, gracias. Ahora sí, Ángela Rivas, ¿por qué estudiar macroeconomía? Para tener conocimiento, sobre los precios y poder vincularse cuando sea conveniente, algo así. O sea, Ya, poder tener conocimiento con todo lo que en ello recae. ya, ok, gracias. Bueno, hemos escuchado algunos criterios bajo los cuales por qué podemos estudiar macroeconomía. En la clase de hoy hemos hecho la introducción hacia lo que es la macroeconomía, cuál es la incidencia que tiene esta macroeconomía, cuál es la importancia de estudiar la macroeconomía. Hemos revisado sus 3 objetivos básicos, que son la estabilidad macroeconómica, el estudio de una balanza de pagos para un análisis en función a exportaciones e importaciones, y el desarrollo sostenido o sustentable que busca pues toda economía. Toda economía busca tener un desarrollo sostenible y sustentable. La macroeconomía, como bien lo indicaron algunos de ustedes a través de sus criterios, es un análisis global. Engloba todo lo que es la microeconomía y la macroeconomía. ¿Y cuáles son, pues, los diferentes factores macroeconómicos que afectan a una economía en general? Revisamos a través del gráfico, basándonos en el ejemplo actual que está viviendo nuestro país, y vimos cómo los niveles de precio pueden aumentar en un determinado bien o en un determinado servicio. Al incrementarse los niveles de precio, esto va a hacer pues que se produzca una inflación. O, como les cité, el ejemplo de la hiperinflación, que es un nivel de precios por encima del 100%. Algunas economías, como la economía de Argentina, ha rebasado niveles de hiperinflación, es decir, que los niveles de precios rebasan el 100%. Y esto causa que todos y cada uno de los diferentes factores macroeconómicos se vayan viendo afectados. Factores como el consumo, donde juegan un rol fundamental lo que tiene que ver con los consumidores y las situaciones en el mercado, los niveles de inversión. Ningún país va a querer invertir en otro que presente una desestabilidad económica. Siempre lo que buscan los países para invertir es que exista dicha estabilidad. Niveles como lo que tiene que ver también con el gasto que se debe de realizar por parte del gobierno en todos y cada uno de sus principales componentes. Otro factor que también incide dentro de lo que es el análisis macroeconómico es los factores, como vimos dentro de su importancia, la vinculación que deben de tener con el resto del mundo, ¿no? A través de exportaciones, importación. Con este pequeño resumen vamos a concluir la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Si no hay alguna pregunta, luego se pondrán las tareas en la plataforma para que ustedes puedan realizarlas, ¿no? Si no tenemos alguna pregunta, no hay preguntas, damos por concluida la clase. Chicos, cuídense, pasen bien y estaremos en la próxima clase. Hasta luego. Buenas tardes. Ingeniera Mariscal, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Confírmeme si ya tiene el hospedador. Sí, gracias. Ya. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a empezar a grabar la clase.